Acompáñanos mientras nos aventuramos en lo salvaje, donde la supervivencia siempre es parte de la realidad. Estas 6 historias revelarán el poder de la naturaleza y el frágil lugar que ocupa la humanidad en ella. Desde la huida de un cazador de trofeos hasta el sacrificio de un padre en Wyoming y la escapada de una mujer de un oso en un parque de la ciudad, estas historias muestran que la naturaleza no sigue las reglas. Era el 3 de mayo de 2018. Con 28 años, Jeffrey Smith siempre había sido del tipo celoso. Era un joven inseguro. Una mala experiencia con una novia en la escuela secundaria lo dejó sintiéndose inferior a los demás. Desde entonces, creía que la única forma de estar seguro en una relación era teniendo el control total. Así que, cuando conoció a Anna Cyrus de 25 años 2 meses antes, su emoción inicial por tener una nueva pareja pronto dio paso a sospechas y obsesiones. Ese día, la pareja originaria de Ohio estaba visitando un zoológico. Era una manera de relajarse, un día para reconectar y disfrutar de la compañía mutua. Desde el principio de su relación, Jeffrey se sentía amenazado por cualquier hombre que siquiera mirara a Anna. Odiaba que ella siempre sonriera y se riera, con los ojos brillando al hablar. Odiaba que la gente se sintiera atraída por ella, especialmente los hombres. Cuando hablaba con un camarero, él hervía de ira. Cuando charlaba con un amigo en común, él la interrogaba después, acusándola de querer algo más. Sus celos eran sofocantes, pero también podía ser encantador y cariñoso. Anna lo amaba y quería superar los malos momentos. Pensaba que ir al zoológico y disfrutar de un tiempo de calidad juntos sería la solución a todas sus preocupaciones. Pero para Jeffrey, el día ya estaba arruinado. Mientras se dirigían al recinto de los osos, hervía de rabia. Todo comenzó cuando le pidieron indicaciones a un empleado del zoológico para llegar al recinto de los osos. El empleado era un joven con una cara amigable. Charló con Anna mientras le explicaba el camino. Jeffrey sintió como si se estuviera quemando por dentro. Se convenció de que ella estaba coqueteando. Su risa era genuina y su sonrisa amplia. Para cuando llegaron al recinto de los osos grizzly, la cabeza de Jeffrey estaba llena de rabia. Esa usual punzada de inseguridad se había transformado en algo feo. Los osos eran enormes masas de pelaje y fuerza, caminando lentamente por el paisaje rocoso de su recinto. Familias con niños pequeños se agolpaban tras las barreras de seguridad para tomar fotos y maravillarse con el espectáculo. Pero Jeffrey no prestaba atención a los animales. Sus ojos estaban fijos en Anna. Su mente distorsionaba cada recuerdo del día, alimentando su paranoia. Su respiración se volvía superficial y su corazón latía en sus oídos. Caminaban hacia un área más tranquila, lejos de la multitud, donde podían ver mejor a los grizzlies. Anna seguía intentando mantener un ambiente ligero, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba formando en el interior de Jeffrey, pero luego él explotó. La acusó de coquetear con el empleado del zoológico, con palabras hirientes y su rostro desfigurado por la rabia. Anna se echó hacia atrás ante el veneno en su voz. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sus celos no eran algo que pudieran superar juntos. Lo miró y supo que era peligroso. La discusión escaló y sus voces se alzaron. La tensión era evidente y la gente empezó a notarlo. Miraban con recelo mientras ellos peleaban. Anna intentó defenderse, explicando que solo había sido educada, pero él no escuchaba. La ira de Jeffrey lo llevó a hacer acusaciones sin fin, cada una más absurda que la anterior. Anna empezó a temer por su seguridad. Cuando comenzó a considerar irse, algo en Jeffrey se rompió. Sus ojos se apartaron de Anna y se dirigieron al recinto de abajo. Se miraron a los ojos, y entonces Jeffrey empujó a Anna con ambas manos. Su grito atravesó el aire mientras perdía el equilibrio y caía sobre la barrera baja. Se desplomó golpeando el suelo rocoso con un sonido horrible. La multitud miró horrorizada y exclamó al darse cuenta de lo que había sucedido. Alguien llamó a la policía. Jeffrey se quedó congelado. Pero no sentía shock ni arrepentimiento. Esperaba que el grizzly se encargara de su problema de una vez por todas. Anna yacía aturdida, llorando de dolor por la caída. Sentía que su pierna estaba rota por el dolor intenso. Su cabeza latía y un cálido goteo de sangre descendía por su sien. Apenas podía comprender lo que acababa de suceder, y entonces oyó un fuerte gruñido retumbante. Se giró y se encontró cara a cara con un enorme grizzly. Estaba a unos pocos pies de distancia, con sus oscuros ojos fijos en ella. Parecía más desconcertado por su entrada inesperada que agresivo. Olfateó el aire antes de acercarse lentamente. Sus pesadas patas se hundían en la tierra. Anna intentó quedarse lo más quieta posible, mientras su mente se llenaba de pánico. Los visitantes de arriba comenzaron a gritar.
Algunos lloraban mientras otros corrían en busca de ayuda. Otros sacaron sus teléfonos para grabar el horrible espectáculo que se desarrollaba abajo. Ana los observó. Luego desvió la mirada hacia el animal que se acercaba. Seguramente esto era el final. Iba a morir y todo por un hombre al que había conocido solo 2 meses antes. Entonces el oso se inclinó más cerca. Su enorme hocico estaba cerca del torso de la mujer. Podía sentir su cálido aliento en su piel y cada nervio en su cuerpo le decía que corriera, pero no podía. El personal del zoológico reaccionó rápidamente. Los cuidadores se apresuraron a la escena. Uno de ellos usó comida para distraer al oso, mientras otro preparaba un tranquilizante. Los segundos parecían horas. El enfoque del grizzly cambió y su enorme cabeza se giró hacia el festín de bayas y pescado que se le acercaba. Ana se permitió respirar entonces. No podía moverse, su cuerpo estaba bloqueado por el terror. No quería que el animal la considerara más atractiva que la comida. Un dardo voló por el aire, golpeando al oso en el costado mientras comía. Unos minutos después, el animal tambaleó antes de colapsar, sedado, pero ileso. 2 miembros del personal bajaron de inmediato al recinto, alcanzando a Ana y evaluando sus heridas. Estaba consciente pero aturdida, con el cuerpo golpeado y herido. La levantaron con cuidado y la multitud vitoreó aliviada. Mientras la sacaban, la mirada de Ana se dirigió hacia Jeffrey. Lo vio parado inmóvil, con la cara pálida y los ojos abiertos de par en par. No había dudas sobre el horror en su expresión, no por temor a ella, sino por él mismo. En minutos llegó la policía. Jeffrey no opuso resistencia mientras lo esposaban. La multitud reaccionó con asombro y repulsión. Los padres cubrieron los ojos de sus hijos. Los teléfonos estaban grabando, los videos se transmitían en vivo, y la noticia viajó rápido. Fue detenido en el lugar, enfrentando cargos por intento de asesinato. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Ana fue llevada de urgencia al hospital. Su pierna estaba rota y tenía una leve conmoción cerebral, pero estaba a salvo y lejos de Jeffrey, quien había demostrado ser más peligroso que un grizzly. El 12 de septiembre de 2023, Cody y Clara, una pareja trabajadora de unos 30 años que llevaba una vida sencilla, llevaron a sus 2 hijos a una caminata por los remotos bosques de Wyoming, una última aventura antes de que llegara el frío invierno. Pero ese viaje tan esperado se convertiría en una pesadilla viviente. Cody trabajaba largas jornadas como mecánico, con las manos llenas de grasa y la espalda dolorida de tanto tiempo bajo el capó de un auto. Clara era camarera en un restaurante del vecindario, siempre de pie, sirviendo café y charlando con los clientes habituales. A pesar de sus trabajos duros, encontraban alegría en las pequeñas cosas. Los panqueques de los domingos, los días de pesca, y sus hijos Freddy de 11 y Joy de 5. Wyoming, con su terreno implacable y su naturaleza, era su hogar. Sus montañas, bosques y vida salvaje les brindaban una sensación de libertad que compensaba la monotonía de sus días. La familia eligió un sendero remoto, lejos de los destinos turísticos típicos. A Cody le gustaban esos lugares tranquilos y salvajes. Quería que sus hijos experimentaran la belleza natural de Wyoming, que respiraran aire puro y escucharan los sonidos del bosque. Pero también sabían de los riesgos. Era hogar de osos grizzly, feroces carnívoros que rondaban la naturaleza. Habían oído historias de osos atacando excursionistas, pero Cody confiaba en que podían manejar la situación. Llevaban spray para osos y eran cautelosos. La caminata comenzó bien. El cielo estaba despejado y el sol matutino atravesaba los pinos, proyectando largas sombras en el suelo del bosque. Freddy corría adelante, lleno de energía, mientras Joy saltaba junto a su madre, agarrada de su mano. Cody seguía detrás, admirando el paisaje y vigilando cualquier cosa inusual. A medida que se adentraban más en el bosque, los árboles se volvían más densos y los sonidos de la civilización desaparecían. El aire estaba cargado con el aroma del pino y la tierra húmeda. Clara fue la primera en notar el silencio. Los pájaros habían dejado de cantar y el viento parecía contener la respiración. Había una tensión palpable en el aire, como si no estuvieran solos. De repente, un enorme oso grizzly apareció a lo lejos. Era una bestia de más de 600 libras, con un espeso pelaje oscuro y fuertes músculos bajo su piel. Se erguía sobre sus patas traseras, oliendo el aire, y sus pequeños ojos se fijaron en la familia. Estaba sorprendido por su presencia. Probablemente los percibía como una amenaza, unos invitados no deseados en su territorio. El corazón de Cody latía con fuerza al darse cuenta del terrible peligro en el que se encontraban. Los grizzlies eran impredecibles, especialmente en su terreno,
y este ya estaba actuando agresivamente. Sabía que debían salir de allí. Cody dio un paso adelante, agarrando su bastón como si fuera un arma. Sabía que era débil, una defensa pobre contra un animal tan grande, pero era todo lo que tenía. Su mirada estaba fija en el oso, su cuerpo tenso y listo. Se giró hacia Clara con una mirada seria, y ella lo entendió de inmediato. Tomó la mano de Freddy y levantó a Joy, sus piernas moviéndose antes de que sus pensamientos pudieran alcanzarla. Sabía que el auto estaba a un par de millas, estacionado cerca del inicio del sendero. Debían llegar rápido si querían sobrevivir. Clara corrió con su respiración agitada y su corazón retumbando en su pecho. Freddy luchaba por seguir el ritmo con las piernas ardiendo en cada zancada, mientras Joy se aferraba a su madre, gritando de incertidumbre y miedo. Clara los empujaba hacia adelante, todo su instinto diciéndole que siguieran. No miraba atrás porque no podía. Sabía que si lo hacía, no podría dejar a Cody atrás, pero tenía que salvar a los niños. Un gruñido profundo y gutural resonó en el bosque, sacudiéndola hasta los huesos. El oso estaba corriendo a ellos. Cody se quedó atrás, agitando su bastón y gritando para parecer más grande y peligroso. No funcionó y el animal se lanzó, su enorme cuerpo moviéndose a gran velocidad. Golpeó al oso en la cara con el bastón, pero fue como golpear una pared de ladrillos. El animal retrocedió y lo derribó con una fuerza feroz. Cody se levantó con la adrenalina recorriendo su cuerpo. Sabía que debía ganar más tiempo para Clara y los niños. Clara y los niños seguían corriendo. El sendero parecía interminable y cada paso era una mezcla de agotamiento y temor. Freddy tropezó y casi cayó, pero Clara lo levantó. Miró a Joy cuyo rostro estaba enterrado contra su hombro. El pequeño cuerpo de Joy temblaba. Los pulmones de Clara dolían, sus músculos gritaban, pero ella se esforzaba más, movida por la desesperación. Llegaron a un claro y a lo lejos vio el auto. Allí estaba, su única esperanza. Corrió los últimos metros, logró abrir las puertas y meter a los niños antes de desplomarse en el asiento del conductor. Sus dedos marcaron el 911, su voz llena de pánico mientras daba su ubicación y suplicaba por ayuda. De vuelta en el sendero, la lucha de Cody estaba llegando a su fin. El oso era imparable, sus enormes patas golpeando con una fuerza aplastante. Él intentó defenderse, levantando los brazos para protegerse la cara, pero no podía igualar la fuerza del animal. Su visión se nubló y su cuerpo se debilitaba con cada golpe. La sangre manaba de sus heridas y manchaba el suelo bajo él. Apenas podía respirar, y cada suspiro era una batalla. Sentía que la conciencia lo abandonaba, pero se aferraba a un pensamiento. Su familia estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. Cuando las autoridades finalmente llegaron, la situación era desesperada. Encontraron el cuerpo de Cody en el barro, golpeado y sin vida. El oso había desaparecido de nuevo en el bosque, dejando un rastro de sangre y ramas rotas. Los rescatistas se movieron rápido, buscando asegurarse de que el oso se había ido. Cubrieron el cuerpo de Cody, sus expresiones sombrías por lo ocurrido. Clara estaba en shock, sentada en la parte trasera de la ambulancia con Freddy y Joy aferrados a ella. Sabía en su corazón lo que había pasado, pero verlo confirmado destruyó algo dentro de ella. Cody había dado su vida para salvarlos, luchando contra un oso grizzly con solo un bastón. Su valentía y su devoción por su familia le habían costado la vida. Fue el sacrificio máximo, uno por el cual ella y los niños estarían eternamente agradecidos. El 31 de agosto de 2024 era una típica tarde de verano en el parque de la ciudad donde vivía Julia Collins, una estudiante universitaria de 20 años. El fin del verano se acercaba y muchas personas, incluida Julia, fueron al parque para disfrutar del cálido sol y la suave luz. Pero nadie sabía que un depredador al acecho estaba suelto, listo para causar estragos entre ellos. El sol proyectaba sombras largas sobre el césped. Las familias estaban esparcidas en mantas, disfrutando de picnics. Los niños se perseguían cerca del parque infantil, con sus risas llenando el aire. Los corredores seguían el ritmo de su música mientras los ciclistas se deslizaban por los caminos pavimentados. El parque estaba lleno de actividad, un microcosmos de la vida urbana enmarcado por árboles altos y colinas onduladas. Parecía que toda la ciudad disfrutaba del parque ese día. Julia había ido al parque con un grupo de amigos, ansiosa por escapar de las presiones de la universidad y disfrutar de un día relajante al aire libre. Era una estudiante de ciencias ambientales en el estado de Washington. Apasionada por los animales y la conservación, había crecido en un pequeño pueblo cerca de las cascadas, donde los encuentros con la naturaleza eran comunes. Su padre, el guardaparques, le inculcó un fuerte aprecio por el mundo natural.
Estaba familiarizada con los principios de la vida silvestre: mantener la calma, nunca correr y siempre respetar el espacio de un animal. Pero jamás imaginó que tendría que aplicar esos conocimientos en medio de un parque urbano lleno de gente. Julia y sus amigos se instalaron junto a un pequeño estanque y pasaron la tarde conversando y contando historias. A medida que el día avanzaba, Julia decidió dar un paseo, alejándose del grupo para despejar su mente y disfrutar de un poco de soledad. Se dirigió hacia el parque infantil, que estaba más tranquilo y alejado de las áreas de picnic. Era inusual que el parque infantil estuviera tan vacío, pero no le importaba. Un poco de paz era justo lo que necesitaba. Pero pronto la tranquilidad se vio interrumpida. Un grito escalofriante rompió la calma de la tarde. Las cabezas se giraron, los ojos se agrandaron y el caos se desató. Al principio pensó que alguien se había lastimado, pero entonces vio la causa del pánico. Un enorme oso grizzly deambulaba por el parque, con el hocico levantado hacia el aire. El animal parecía desconcertado por los aromas desconocidos de comida, sudor y miedo. No podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que un oso grizzly estuviera en medio de un parque urbano? Su mente trataba de confirmar lo que estaba viendo. Y entonces todo cobró sentido. Había un santuario de vida silvestre en las afueras de la ciudad. El animal probablemente se había escapado del santuario, superando las cercas eléctricas que debían mantenerlo cautivo. Y ahí estaba, deambulando entre los atónitos visitantes del parque. El pánico se extendió como el fuego. Las personas tomaban a sus hijos y huían, abandonando cestas de picnic y bicicletas. Los corredores se detenían, indecisos entre correr o quedarse quietos. El oso movía su gran cabeza de un lado a otro, respondiendo al alboroto a su alrededor. Su pelaje se erizaba y sus músculos se tensaban bajo su grueso manto mientras se acercaba al parque infantil, como si quisiera alejarse del tumulto. Ahora separada de sus amigos, Julia se dio cuenta de que estaba muy cerca de él. Se sintió aliviada al ver que no había niños en el parque infantil, un pequeño consuelo. El ambiente estaba extrañamente silencioso. Ella y el oso eran los únicos en esa área. Alrededor de ellos, el caos reinaba. El corazón de Julia latía con fuerza al darse cuenta de que el animal se acercaba lentamente. No tenía una vía clara de escape. Recordó las enseñanzas de su padre. Sabía que no debía correr ni gritar. Su cuerpo temblaba de miedo, pero mantenía su respiración estable. Comenzó a retroceder lentamente, intentando parecer lo menos amenazante posible. La mirada del oso se fijó en ella, su respiración pesada, sus fosas nasales se ensanchaban al captar su aroma. Se acercaba más, acorralándola contra una fila de arbustos altos que servían de barrera natural. No había a dónde ir. Pero Julia mantuvo la calma, retrocediendo poco a poco sin apartar la vista del oso. Levantó ligeramente las manos para demostrar que no representaba una amenaza. Su mente repasaba todo lo que había aprendido sobre el comportamiento de los osos. Evitar el contacto visual directo, pero mantenerlo a la vista, moverse despacio y nunca darle la espalda. Mantuvo un ritmo constante, con el corazón latiendo en sus oídos mientras cada músculo de su cuerpo se tensaba. Los guardaparques y la policía ya estaban en camino, alertados por una avalancha de llamadas al 911. Llegaron al parque en minutos, con las sirenas resonando. Evaluaron la situación, instalando barreras para contener al oso y mantener a la multitud a salvo. La policía formó un perímetro para dirigir a las personas lejos de la zona de peligro, mientras los guardaparques preparaban rifles con tranquilizantes, sabiendo que solo tendrían una oportunidad para acertar. El oso seguía acercándose a Julia, más curioso que agresivo, pero ella sabía lo rápido que las cosas podían cambiar. Sentía el sudor frío en su piel, cada segundo se alargaba como una eternidad. Entonces, escuchó el estruendo seco de un rifle de tranquilizantes detrás de ella. Un dardo atravesó el aire y golpeó al oso en el flanco. El oso gruñó, giró y lanzó zarpazos al aire confundido. Ella contuvo la respiración esperando que atacara. El tranquilizante tardó varios segundos agonizantes en hacer efecto. El animal se tambaleaba, intentando sacudirse el letargo. Otro dardo lo alcanzó, y el oso dejó escapar un gruñido profundo antes de desplomarse de lado, con la respiración pesada y lenta. Los guardaparques corrieron para asegurarse de que el animal estuviera completamente sedado antes de señalar que el área era segura. Julia fue llevada por un guardaparques. Sus amigos, que habían estado buscándola en medio del caos, corrieron hacia ella aliviados al saber que estaba a salvo. La multitud observaba con asombro y preocupación mientras los guardaparques y la policía trabajaban juntos para trasladar al oso de vuelta al santuario.
Los equipos de noticias se reunieron para documentar el inusual evento, y la historia se propagó rápidamente, generando debates sobre la seguridad de la vida silvestre y el impacto del crecimiento urbano en los hábitats animales. El parque permaneció cerrado el resto del día, y las autoridades lanzaron una investigación para determinar cómo el oso había escapado. Funcionarios de la ciudad y expertos en vida silvestre debatieron la necesidad de mejorar las medidas de seguridad y el creciente problema de la invasión humana en los hábitats silvestres. Para Julia, el encuentro fue un recordatorio contundente de la naturaleza impredecible de la vida silvestre. Había crecido aprendiendo sobre el delicado equilibrio entre humanos y animales, pero ahora lo había experimentado de primera mano. El día terminó con el oso ileso de vuelta en el santuario, y el parque recuperando poco a poco su normalidad. Antes de dormir esa noche, Julia llamó a su padre y le agradeció por todas sus enseñanzas sobre seguridad con animales. A finales de junio de 2015, Patrick Martin, un cazador experimentado de 52 años, llegó a Alaska para intentar cazar su mayor trofeo, un oso grizzly. Pero cuando Patrick se encontró cara a cara con una bestia imponente, su exceso de confianza y sentido de derecho lo dejaron a merced de una criatura formidable. Patrick había pasado su vida cazando presas peligrosas. Sus paredes estaban decoradas con cabezas montadas de ciervos, alces e incluso un león de un viaje a África. Pero para su nueva cabaña, construida en lo profundo de las montañas de Montana, Patrick imaginaba algo especial: la piel de un oso grizzly frente a la chimenea. Para él, Alaska era el lugar ideal para encontrar ese trofeo. El estado era conocido por su terreno accidentado y gran cantidad de osos grizzly, lo que lo convertía en un paraíso para quienes querían cazar al depredador más mortal de América del Norte. El clima duro y la abundante comida moldeaban a los osos grizzly de Alaska. Eran criaturas solitarias que vagaban por la tundra, los bosques, ríos y montañas, imponiendo respeto a quienes osaban cruzarse en su camino. Entre ellos había verdaderos gigantes, osos de hasta 1.500 libras con pelaje grueso y músculos que se movían con cada paso. No solo eran animales, sino un símbolo de la naturaleza salvaje de Alaska. Después de días de caminata, trampas y rastreo de huellas, Patrick descubrió lo que buscaba. Era un grizzly enorme, más grande que cualquiera que hubiera visto antes. Su pelaje brillaba bajo el tenue sol de Alaska, con marrones profundos y toques de plata. Su tamaño era impresionante. De pie sobre sus 4 patas, sus hombros se alzaban a unos 5 pies del suelo. El oso se movía con la confianza tranquila que solo una criatura de enorme poder podría tener. Patrick sintió una oleada de emoción. Este era el indicado, sería su mayor logro. Con cuidado preparó su rifle y se posicionó a favor del viento. Estaba a unos 150 metros buscando vallas. Patrick apuntó, su dedo listo sobre el gatillo mientras la adrenalina recorría sus venas. Pero cuando contuvo la respiración y se preparó para disparar, el viento cambió. Fue un cambio sutil, pero suficiente para que su olor llegara al oso. Su cabeza se levantó de golpe y sus fosas nasales se ensancharon al detectar el aroma humano. Sus ojos se fijaron en Patrick, estrechándose al reconocer el peligro. Antes de que Patrick pudiera reaccionar, el oso se lanzó hacia él con una velocidad alarmante. En un abrir y cerrar de ojos, estaba encima de él. Patrick apretó el gatillo, pero el disparo falló cuando la enorme figura del oso lo golpeó, haciéndolo perder el equilibrio. Sintió como el arma se le escapaba de las manos mientras caía hacia el suelo duro y desigual. Patrick se levantó apresurado, su corazón martillando al darse cuenta de la gravedad de su error. Vio su arma a unos pocos pies de distancia, pero no había tiempo para alcanzarla. El oso ya se estaba girando, listo para otro ataque. Sabía que un segundo ataque a corta distancia sería fatal. Miró a su alrededor, buscando una salida. Entonces vio el árbol, un enorme abeto con ramas anchas y robustas a unos 10 pies del suelo. Los osos podían trepar árboles, pero Patrick no vio otra opción. Sin pensarlo, corrió hacia el árbol, con la adrenalina impulsando su cuerpo al máximo. Alcanzó el árbol y saltó, aferrándose a la rama más baja. Sus músculos ardían mientras se levantaba, sus botas raspando contra la corteza. Subió más alto y sus manos temblaban, sin atreverse a mirar hacia abajo hasta que estuvo a unos 20 pies. Finalmente se detuvo, posado en una gran rama, respirando con dificultad, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Abajo el oso daba vueltas alrededor de la base del árbol, gruñendo y arañando su tronco. El grizzly miró hacia arriba, con los ojos ardiendo de rabia. Ahora estaba lo suficientemente cerca para que Patrick
viera espuma en las comisuras de su boca. Se levantó sobre sus patas traseras, imponente, y arañó el tronco con sus enormes garras. El árbol se sacudió con el impacto, pero se mantuvo firme. Patrick entendía que, aunque los osos negros podían trepar árboles, los grizzlies rara vez lo hacían debido a su gran tamaño y peso. Dependían de su fuerza y velocidad física más que de su agilidad. Eso no lo hacía sentirse más seguro. El oso era persistente y su desagrado era palpable mientras arañaba el árbol. Los pensamientos de Patrick corrían. No tenía manera de bajar ni arma para defenderse. Su única opción era resistir más que el oso. Sabía que los grizzlies eran depredadores muy pacientes, capaces de esperar horas o incluso días. Necesitaba una estrategia para distraer al oso el tiempo suficiente para escapar. Miró a su alrededor. Las gruesas ramas encima de él ofrecían algo de cobertura, pero no durarían para siempre. Tenía que bajar al suelo y conseguir su rifle. Los minutos se convirtieron en una hora, y el oso no mostraba señales de irse. Repetidamente rodeaba el árbol, ocasionalmente levantándose sobre sus patas traseras para arañar el tronco. Patrick permanecía completamente inmóvil, con los músculos doloridos, intentando conservar su energía. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que el oso intentara trepar? Necesitaba que el oso perdiera interés. Patrick miró su rifle. Seguía donde lo había dejado, no muy lejos del árbol. Tuvo una idea. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña barra energética a medio comer, su única fuente de alimento. Era una idea descabellada, pero no tenía mejores opciones. La partió en pedazos y lanzó uno lo más lejos que pudo. Cayó con un suave golpe a unos 20 pies del árbol. Las orejas del oso se alzaron y se giró, brevemente distraído por el sonido. Patrick lanzó otro pedazo, esta vez más lejos. Se acercó hacia el ruido, con el hocico pegado al suelo. Olfateó alrededor, perdiendo brevemente el foco del árbol. Era su oportunidad. Patrick descendió lo más silenciosamente posible. Sus músculos gritaban de dolor, pero ignoró el sufrimiento. Se movió despacio, bajando por las ramas, intentando no hacer ruido. Tomó una gran bocanada de aire y se dejó caer cuando estaba a unos 6 pies del suelo. Sus piernas casi cedieron al impactar, pero se obligó a mantenerse en pie. Se movió rápido, agarrando el arma y revisando la recámara. Su pulso se aceleró al ver que solo tenía un disparo. Al darse cuenta de que había sido engañado, el oso se giró hacia él, con furia en sus ojos. Patrick se concentró en su puntería, sabiendo que no podía fallar. Exhaló profundamente y apretó el gatillo. El disparo resonó, retumbando en todo el bosque. El oso soltó un rugido atronador, retrocedió tambaleándose y colapsó en el suelo. Patrick se quedó allí, mirando a la enorme criatura que ahora yacía inmóvil frente a él. Su cuerpo temblaba con una mezcla de agotamiento, adrenalina y la cruda realización de lo cerca que había estado de la muerte. Había querido un trofeo, pero al ver a la bestia, solo sentía un vacío de arrepentimiento. Agradeció estar vivo. Reportó la muerte a las autoridades, pero decidió que ya no quería el trofeo. Si algo había aprendido, era a respetar y temer a la naturaleza en toda su aterradora belleza. Los recién casados Hannah y Adam Michaels, ambos de 20 y tantos años, eligieron la belleza salvaje de Montana para su luna de miel a principios de octubre de 2012. Atraídos por la aventura, querían escapar de la ciudad y experimentar la naturaleza pura. Así fue como eligieron Montana como destino, fascinados y asustados por los icónicos osos grizzly del estado. Su campamento, escondido en lo profundo del bosque, tenía una vista espectacular de picos nevados y un cielo estrellado. Esa noche, decidieron hacer una pequeña barbacoa sobre una llama abierta. El olor de la carne chisporroteando impregnaba el aire frío de la montaña. Sin que ellos lo supieran, ese aroma se esparcía más allá de su pequeño claro, atrayendo la atención de un oso grizzly que merodeaba por el bosque. El enorme oso macho, hambriento, emergió de la oscuridad, sus ojos reflejando las llamas. Hannah soltó un grito, lo que alertó a su esposo del peligro. Adam agarró su linterna y comenzó a gritar, agitando los brazos para parecer más grande. Pero el oso, ya agitado por el olor a comida, no se inmutó. No quería irse, quería comer. El intento de valentía fracasó cuando el animal atacó, obligándolos a él y a Hannah a correr despavoridos. Corrieron hacia su tienda y la cerraron detrás de ellos. Era una defensa débil contra la fuerza de la naturaleza, pero era todo lo que tenían. El oso chocó contra el costado de la tienda, desgarrando la tela con sus enormes garras. Los postes de la tienda se rompieron como ramas mientras el oso los golpeaba, intentando alcanzar a la aterrorizada pareja dentro.
Hannah y Adam se dieron cuenta de que no podían quedarse en la tienda. Necesitaban encontrar una forma de mantenerse a salvo hasta que llegara ayuda. Salieron por el otro lado de la tienda destrozada lo más rápido y discreto posible. Confundido por la tela que ondeaba, siguió golpeando la tienda por un rato más. Aprovecharon ese momento para alejarse del oso. Hannah vio una abertura estrecha entre dos enormes rocas que formaban una pequeña cueva natural. Llevó a Adam hacia ella, sabiendo que las rocas podían ofrecer protección. Se acurrucaron en el pequeño espacio, presionando sus cuerpos contra la fría y rugosa piedra. La cueva era lo suficientemente grande como para que se escondieran, pero demasiado pequeña para que el oso entrara. Cuando el oso se dio cuenta de que la tienda estaba vacía, volvió a centrarse en su olor. Avanzó hacia ellos, resoplando fuertemente. Su aliento se convertía en vapor en el frío aire nocturno. Hannah y Adam contuvieron la respiración mientras sus corazones latían con fuerza. El animal se acercó a las rocas y olfateó la entrada de su improvisado refugio. Empujó las rocas con sus enormes patas, tratando de moverlas. Las piedras se desplazaron ligeramente, enviándoles una lluvia de tierra, pero resistieron. Durante lo que parecieron horas, el oso merodeó afuera, ocasionalmente golpeando las rocas con frustración. Adam y Hannah se mantuvieron lo más quietos y silenciosos posible. Tenían frío y sus cuerpos dolían, pero ¿qué otra opción tenían? A medida que avanzaba la noche, escuchaban al oso rondar el campamento, olfateando restos de comida. Desgarró sus mochilas. Los ruidos de ramas rompiéndose y telas rasgándose resonaron durante la noche. Las horas pasaron lentamente y la temperatura descendió. Tiritaban por sus cuerpos, sufriendo por el frío y el espacio reducido. Pero el amanecer llegó y con él su salvación. El animal finalmente se alejó de las rocas y desapareció en el bosque. Hannah y Adam esperaron en su escondite, negándose a moverse hasta que el sol estuviera completamente arriba. Cuando salieron estaban rígidos y adoloridos, pero seguían vivos. El campamento estaba destruido, la tienda, las mochilas destrozadas y los objetos dispersos por el suelo. El oso había dejado su marca en todo. Se trasladaron a una cresta cercana para obtener una mejor señal en su teléfono satelital. Llamaron pidiendo ayuda, temblando y cansados. No pasó mucho tiempo hasta que oyeron el sonido lejano de un helicóptero acercándose. Estaban fríos, exhaustos y aterrados, pero habían sobrevivido. El grizzly les había dado una fuerte advertencia sobre los peligros impredecibles de la naturaleza. Hannah y Adam se dieron cuenta de lo cerca que habían estado de la muerte y de lo poco preparados que estaban para un encuentro tan aterrador. La naturaleza era hermosa, pero salvaje y peligrosa, exigiendo respeto y precaución. Mientras el helicóptero los elevaba hacia la seguridad, sabían que esa sería una experiencia que jamás olvidarían, una historia de supervivencia contra todo pronóstico en las duras montañas de Montana. En 2003, el reality show Guerreros Salvajes fue un éxito mundial. Durante la tercera temporada, el programa hizo historia cuando un aterrador encuentro fue capturado en vivo. Cada temporada, los concursantes se enfrentaban en paisajes distantes y rudos, luchando contra los elementos y entre sí por un gran premio. Varios cientos de miles de dólares. El último desafío prometía ser el más emocionante. Pasar una noche en territorio de osos. Los productores buscaban llevar a los participantes al límite y lograr un récord de audiencia. Eligieron un bosque profundo, conocido por su población de osos grizzly, confiando en estrictos protocolos de seguridad y guardabosques para mantener a todos a salvo. Pero no fue suficiente. Los osos grizzly, nativos de América del Norte, son reconocidos por su tamaño, poder y comportamiento impredecible. Estos depredadores, que pueden pesar hasta 360 kilos y alcanzar velocidades de 56 kilómetros por hora, pueden ser letales cuando son molestados o atraídos por comida. El equipo de producción creyó haber tomado todas las precauciones necesarias, incluyendo contenedores de alimentos a prueba de osos, guardabosques profesionales en espera e instrucciones detalladas para los participantes sobre cómo comportarse en territorio de osos. Cuando cayó la noche y las cámaras comenzaron a grabar, subestimaron el carácter impredecible de la naturaleza. Los 6 concursantes restantes, hombres y mujeres que habían soportado semanas de sufrimiento y agotamiento, empezaron a montar su campamento temporal. Se acurrucaron alrededor de un pequeño fuego, esperando mantenerse calientes en el aire cada vez más frío. Sus rostros, iluminados por las llamas, mostraban una mezcla de emoción y ansiedad. Esto era televisión ideal para los creadores del programa, verdadera tensión y drama.
El olor de sus comidas deshidratadas, ahora calientes, flotaba en el aire y se esparcía más allá de su círculo. Sin que el equipo y los concursantes lo supieran, un gran oso grizzly se acercaba al campamento, atraído por el olor de la comida. Era un macho grande, poderoso y aterrador mientras avanzaba por el bosque. Se sentía intrigado por los olores, pero también por las luces y señales de actividad, tan diferentes del habitual silencio del bosque. La primera señal de que algo andaba mal la dio Lisa, una joven concursante, quien notó un ruido entre los árboles. Al principio, pensó que era el viento o un animal inofensivo. Los demás estaban más ocupados con sus tareas, asegurando las tiendas, susurrando estrategias o simplemente manteniéndose calientes. Pero entonces la enorme figura del oso apareció entre las sombras, sus ojos reflejando las llamas titilantes. La confusión se extendió rápidamente entre el grupo. Algunos pensaron que era una prueba de valor diseñada por los productores, pero a medida que el oso se acercaba, sus intenciones quedaron aterradoramente claras. No era parte del desafío, era real. Las cámaras capturaron cada minuto mientras el miedo se apoderaba de los concursantes. Se apresuraron a agarrar lo que pudieran para defenderse, algunos gritando y otros intentando mantener la calma. Al percibir su miedo y agresión, el oso se agitó. Se puso de pie sobre sus patas traseras, elevándose sobre ellos, y rugió. El tiempo se detuvo por un instante. El equipo de producción, ubicado más atrás, se dio cuenta de la gravedad de la situación. Comenzaron a gritar por los guardabosques. En medio del caos, hubo un momento aterrador de claridad. El oso atacó. Lisa, que estaba más cerca del oso, se convirtió en su objetivo. Intentó retroceder con cuidado como se recomendaba en las instrucciones, pero el terror la dominó. Tropezó con una roca y cayó hacia atrás, con la respiración entrecortada. El animal, percibiendo su vulnerabilidad, avanzó con velocidad. Su musculosa pata descendió y Lisa levantó el brazo por instinto. Las garras rasgaron su chaqueta, cortando su piel. Gritó de dolor mientras intentaba arrastrarse, con el rostro pálido y desfigurado por el terror. Los otros concursantes se quedaron inmóviles, algunos paralizados por el miedo, otros suplicando ayuda. Lisa quedó tendida de espaldas, con los ojos abiertos de par en par por el shock. No tenía a dónde ir. En ese momento apareció el primer guardabosques, disparando un tiro de advertencia al aire. Siguió otro disparo, y esta vez el oso giró la cabeza, percibiendo el peligro inmediato. Retrocedió hacia el bosque de donde había salido. Los paramédicos atendieron a Lisa, evaluando sus heridas profundas pero no mortales. Las cámaras siguieron rodando, capturando cada segundo del caos, el miedo reflejado en cada rostro. El brazo fue vendado y la trasladaron con cuidado a un lugar más seguro. Los demás concursantes fueron escoltados fuera del campamento. En los días siguientes hubo pedidos para cancelar el programa. El show tuvo otra temporada, pero la audiencia cayó en picada.